Freddy, por ejemplo, este disco, ¿qué canciones de este disco, por ejemplo, vos te conectás con esas canciones de este disco, canciones que no faltan en el repertorio, y ya indagando, digamos, bueno, estuviste en la grabación de este disco, pero por supuesto entra a ser parte del ADN tuyo también, porque entran a cantar canciones de este disco del Vité, ya después pues viene el Nebula, el Arad, pero ¿cómo es esa relación con este disco en particular? Espérate, yo te doy una entrada antes, Santi, Dale. que es como muy importante hacia la pregunta que le haces a Fred. Gaias graba el Vité en el 2000 y Fred está con nosotros desde el 2005, 2000 algo, ¿cierto, Fred? No, antes del 2000 como amigo, y ya empezó a ser parte de los montajes de los shows. Pues digamos que Opio, ahí es un capítulo importante porque como ¿Sí? ese universo del gótico y ese sonido, Sí. digamos, Opio ahí también creo que hay una Se conexión empezó a clara, enganchar, absolutamente. pero Freddy se empezó a enganchar primero como amigo, Sí. después a ser parte de la producción de Gaias en escena y terminó siendo manager de Gaias. Siendo un manager de Gaias se lleva a este punto del Scarlet Visions y se empieza ya a montar más en la película, a mirar, a analizar, y ya que Freddy nos comenta. bueno, en referente a lo que haces, pues realmente la historia es mucho más extensa, es una historia que pues, ojalá, como siempre le he manifestado en invitaciones que nos han hecho, se pueda contar, porque la historia es muy bacana de la manera como llegó a Medellín, porque es por su vocalista, Juan David Duque, que es el primer vocalista de la agrupación, y es quien me hace la invitación para venir a Medellín, y pues termino acá en la ciudad, y donde termino pues conociendo la agrupación que él tiene, y bueno, y como lo decía Andrés Merchán, me incluyo en ellos como amigos y empiezo a trabajar desde mucho antes, desde casi el 97, como acompañarlos en los shows, hacer montajes, porque pues de una otra manera me identificaba con la música que ellos venían haciendo. Y el tema del Scarlet Vision, no hago parte de él, pero de esa grabación, pero dos canciones para mí fundamentales de ese trabajo, que las siento muchísimo porque hablé con Juan cuando hizo la construcción de ellas, como es Awakening Blood y como es Light of Redemption, que son dos canciones que, a pesar de que Juan no estuvo ahí, aportó sus letras, y son dos canciones que siento mucho, que realmente las siento porque conozco esa construcción, lo que tiene detrás, lo que hizo Juan para esas canciones antes de irse, de abandonar el grupo en su totalidad ya pues siempre. Y por eso esas canciones para mí son muy fundamentales en los conciertos, siendo más Light of Redemption, y bueno, son canciones que aprecio mucho. Vienen de un gran amigo, de una gran persona que, vuelvo y le repito, que fue quien desvió mi camino al que yo iba, porque mi destino no era Medellín, mi destino era Buenos Aires, en Argentina, y pues él es el que cambia el rumbo de todo, y termino en Medellín, termino enamorándome de su proyecto, que es Gaia's Pendulum, que pues él me lo hablaba antes de llegar yo aquí a Medellín, cuando lo conocí en Santa Marta, en el Tayrona. Es una historia muy larga que bueno, que más adelante la podré contar en otra invitación, en alguna otra parte, pero que es muy valiosa, porque Gaia's cambia el rumbo de mi vida, cambia mi horizonte hacia donde voy, y termino llegando a una ciudad que no es mía, que no me pertenece pues culturalmente, pero con el paso de los años descubro... Bueno, te pertenecía, pues, porque después exacto, de 5 años... Pero el trasfondo que tiene realmente el mensaje que yo entiendo cuando ya llego, cuando ya estoy acá, después de todo lo que sucede, después de que entro y recibo, porque para mí, yo recibo de Juan ese amor que tenía por su banda y porque él cambia su vida, y recibo esa entrega prácticamente como lo que él deja, y es por eso termino de una manera trabajando como manager y luego como vocalista de ellos, y quedándome con ahorita. Para mí es una de las alineaciones más sólidas que ha tenido Gaia's Pendulum, y con la que venimos trabajando ya hace más de 15 años. Y esta nómina lleva ya 15 años. Sí, entonces, está más estable. Es una nómina muy... ¿Cómo? Sí, pero con Snake 8, pero igual es la que más
más tiempo lleva, con Caliche 2006, 2007, venimos casi todos, aunque yo ya había estado antes del 2006 con ellos cuando tocamos en Cali y en otros conciertos en 2003, pero me salí por cosas de trabajo, realmente el tiempo no estaba centrado en lo que ellos buscaban, y bueno, ahí entra el otro vocalista a ser el frontman, y bueno, ya en esa llegada pues a Medellín y a todo lo que está sucediendo con Gaias, pues sigo trabajando y paralelamente construyendo mi proyecto con Opio Studio, y ahí es donde yo te decía, pues que llego a una ciudad que no es mía, que no es mi cultura ni nada, y es donde descubro el trasfondo tan gigante que es saber que mis raíces eran de acá y no tenía ni idea. Entonces es una cosa muy grande, por eso digo que siempre yo tengo contacto con Juan, hablo mucho con Juan, por eso, porque Juan fue el que me invitó, me dijo, vamos a Medellín, tengo esto, y bueno, mi vida cambia totalmente y termino quedándome en Medellín. Saludos muchachos, Carlos Mario Guerrero del Templo del Rock, amigos de toda la vida. Ahorita hablando del Vité, me vuelvo un poquito, pues a mí me parece que Otoño, en todos los conciertos que he ido a Gaias, es una canción que mueve demasiado, que ahí la gente se conecta mucho y pues ese sería mi tema. Bueno, respecto, a mí se habla del radicalismo musical ahorita que estabas hablando del inicio de Gaias y el sonido. ¿Ustedes cómo manejaron el radicalismo en cuanto al idioma? O sea, hay muchas bandas que respetan mucho y dicen, nosotros somos latinos, solamente cantamos en español, no nos interesa la letra en inglés. Ustedes han combinado, vemos por ejemplo Scarlet Visions, pues, y han combinado español y han combinado inglés. ¿No tienen alguna, digamos, opción de rechazar una u otra? ¿La han manejado bien? ¿Qué piensan de un radicalismo en que solamente sea en español o en inglés? Con un paréntesis ahí importante también para aportar, es que, digamos, el Vité es en su mayoría en español y el Scarlet Vision en su mayoría es en inglés, ¿cierto? Entonces, para complementar ahí lo de Carlos. Y en el último tienen un tema en inglés. Exacto. Fue como esa parte de explorar y de abrir, como te lo decía, de la parte como jóvenes y no buscando una aceptación, porque Gaia siempre no es que haya hecho lo que se le ha dado la gana, sino que siempre ha querido expresar lo que cada músico quiere expresar por medio de su instrumento y de pronto por medio de sus líricas, ¿correcto? Entonces fue como experimentar ese inglés, ese español, cómo puede funcionarse, cómo se podría hacer, cómo podría gustarle a la gente que nada más era radical desde el punto del español, ¿cierto? Como los colombianos como tales, a mirar esas otras opciones. Hay temas donde un solo tema lleva español e inglés, van mezclados, ¿correcto? Y es como para generar como esa fuerza. Nunca lo enfocamos como para abrir un mercado o algo específico, no. Simplemente fue lo que fue fluyendo en el caminar y en la parte de la producción de los trabajos. Ringo, el micrófono. Bueno muchachos, yo les voy a hacer la pregunta del millón, porque bueno, son dos preguntas. Componer es difícil, ¿cierto? Siempre hay uno que tiene más versatilidad para escribir. ¿Cómo hacen ustedes cuando están componiendo un tema? Hay alguien que escribe y ya le da la pauta pues, para que alguien le haga el acompañamiento, por ejemplo, en la guitarra. Y lo segundo es que veo que han tenido una trayectoria, no todos los músicos están desde el inicio, se componen unos temas, y los temas que se componen son temas que quedan, digamos que radicados como temas de una persona o todo queda a nombre del grupo, porque son cosas pues, que posteriormente pueden prestarse a problemas, como ha pasado con uno ya las bandas que uno conoce, entonces este tema es mío y bueno, entonces no sé, y eso es algo que puede pasar. ¿Cómo lo hacen ustedes? Esas son las dos preguntas que quería hacer. Ringo, eso ha cambiado mucho como en la historia de la banda. Creo que anteriormente la construcción de las canciones
se hacía durante ensayos, con pasajes. Alguien llegaba con un pasaje, el otro complementaba, entonces iba haciendo como una construcción colectiva. Eso, digamos que marcó mucho el Vitae y el Scarlet Vision. Ese fue el tipo como de trabajo que se llevaba. Aunque algunas de las canciones, digamos que ya llegaban con una estructura muy completa, ¿cierto? Todos los demás lo que hacían eran arreglistas, y ya el tema de las letras pues, es otro asunto que lo manejaban, digamos, 2 o 3 personas que tienen la facilidad de escribir, ¿cierto? Que eso, digamos que eso es otro tema muy complejo, que tiene diferentes variantes, si es una letra en español, si es una letra en inglés, hay unas que se prestan más para melodías, otras para rítmicas, etc. Eso tiene entonces todo ese tipo pues como de componentes. Ya con esta alineación nueva, digamos que hemos tenido diferentes maneras de componer, y también eso de la mano como con todo el tema digital que tenemos pues disponible, ¿cierto? Entonces digamos que para la construcción, por ejemplo, del Nebula y el Arad, se manejaba mucho que llegaba alguien con una idea ya completa de la canción. Entonces lo que hacíamos era montarla en ensayo y empezar a estructurarla, cortar partes, eliminar, cambiar partes que no nos gustaban. Entonces digamos que hacerlas o formar las canciones fue mutando como alrededor del tiempo y alrededor de las posibilidades que daban los medios con los que contaba, ¿cierto? Y lo mismo el tema de las letras. El tema de las letras pues se han estado manejando, por ejemplo, en el Nebula también se conserva el tema del inglés y el español, y en el Arad, por ejemplo, tratamos de trabajar más el tema del español. Vemos que ese disco ahora tiene pues muchas más letras en español, y tratando de darle como un enfoque también que fuera muy coherente entre canción y canción, que eso tampoco pues ha sido muy aislado en los anteriores discos, pero este disco ahora tiene mucho más fundamento de eso. El tema de los registros y el tema de la propiedad intelectual siempre se ha conservado como se debe hacer en derechos de autor. El autor de la canción es el que escribe la letra, y digamos que los arreglistas y los compositores son el compositor quien crea la armonía, y los arreglistas todos los que intervienen en la grabación. Todos los discos de Gaias están registrados y están, digamos, con los derechos a quien corresponde, de esa manera. Explicar a la gente, ¿todos saben cuál es la armonía de una canción? ¿Todos saben? ¿Cómo? Bueno, digamos que hay varios componentes. Uno de los componentes es la letra, la rítmica y la melodía de la letra, ¿cierto? Eso hace parte del autor. La persona que es el autor de la canción compone la letra y la melodía. La base armónica es, digamos, los acordes en los que se mueve la canción, que uno cuando registra la obra simplemente pone los acordes y la línea melódica de la voz, ¿cierto? Y ya los demás componentes son los arreglos instrumentales, los riffs, los fills de batería, los pianos, las figuritas melódicas, todo eso. Esas son como las componentes de una canción. ¿Les parece si escuchamos Light of Redemption? Que es una de esas canciones importantes para Freddie, este Scarlet Visions. Suena así.
algo importante, y es que en estos dos discos hay cambio de vocal, ¿cierto? Luego vendría Freddy para los discos posteriores, y pues digamos que una banda siga fuerte en una escena, en un ecosistema, con 3 cambios de vocales, eso no es fácil, ¿sí o no? ¿Cómo fue la construcción en el ejercicio de los cambios? No sé quién quiere tomar, no sé si me echaron, Freddy, de efectivamente esos 2 primeros discos, y luego cuando viene el Nebula y viene el Arad, cuando ya está Freddy, y cuando viene además ya la consolidación de una nómina como la que nos decía Freddy, pues viene trabajando ya con aquí 8 años, pero los otros 15 años ya todos. Yo creo que Freddy traía esa construcción desde sus inicios que conoció a Gaias, ¿cierto? Entonces, al paso a Freddy, yo creo que no fue algo como muy cortante o muy difícil como tal, ¿correcto? Pues para mí es la misma fuerza y la misma interpretación de Juan en el Vité. Adrián sí hizo varios cambios y varias variaciones con el gusto, como te digo, de la formación en el momento, pero era contundente también el respeto de todo lo que se había hecho Juan, entonces trató de hacer un empalme como lo más natural posible, ¿correcto? Yo no sentí como mucho cambio del público como tal, pero como la banda sí, con la banda sí me parecía que hacía falta un poquito más de fuerza. En el Scarlet hay voces de Lolo, que hacía algo más como lo que hacía Juan, correcto. Entonces veo que no hay como mucha diferencia de aceptación del público. De la banda se sintieron muchas cositas hasta que se volvió y se retomó como su horizonte y donde debiera ir Gaias como tal, como lo había dejado Juan. Bueno, con respecto a eso, pues como lo que dice Andrés, yo vengo conociendo la banda desde el 97, y para mí pues como esa parte de entrar a ser formal de Gaias, pues lo tenía muy claro por el performance y por el frontman, por el gran frontman que era Juan David, y pienso que entendí muy bien ese papel, que no iba a entrar a reemplazarlo en su performance, pero sí tenía que entrar a encontrar esa parte y esa vitalidad pues del frontman que iba a ser nuevamente la banda, porque pues en el Vité es un frontman totalmente frontman, y ya lo que viene, lo que es Nebula y Arad también ya lo es. En el Scarlet pues es un frontman pues con instrumento, pero la libertad que se tiene como frontman es totalmente diferente, porque tienes una entrega con el público, y es lo que hacía Juan David en esa performance que tenía, y en esa entrega, en esa obra teatral, porque realmente lo que hacía era una obra teatral, y es lo que entiende, lo comprendo muy bien desde sus inicios, desde que yo tengo contacto con él, y para mí fue poder entenderlo y poder clarificarlo y llevarlo desde mi capacidad, y poder entregarle ese performance y ese frontman que la agrupación siempre tenía desde sus inicios. De esos primeros discos, para que ya nos sumerjamos en el Nebula, hay canciones que se vuelven himnos de vida para las personas. De esos 2 primeros discos o de los posteriores, ¿qué canciones han leído ustedes que las personas han interiorizado y que dicen, esta canción para mí, que ha sido como una canción recurrente quizás? Hombre, Santi, eso varía mucho, hombre. Tenemos una anécdota en Bogotá que una persona, el hermano, le gustaba mucho una canción. ¿Cuál era, Freddy? Soledad. Y era con Soledad con su hermano, y le fue gustando. Y él fue a saludarnos, nada más porque quería ver a Soledad en vivo, porque hace unos días había muerto su hermano. Entonces, no tenía conocimiento del grupo ni nada. Entonces son cosas que pasan, ¿cierto? Yo diría que del Vité se mueve mucho Otoño, Lágrimas de Arena, Don Black Tepes,
Soledad, pues, que ha sido como que ha marcado ahí más que todos. Un paraíso es algo demasiadamente pasional, como lo hablamos ahora. Del Scarlet Vision predomina más como Light of Redemption, Awakening Black, y depende de las ciudades, correcto. Entonces van marcando mucho. De los discos siguientes ya ahorita estaremos hablando de eso. Muy bien, escuchamos otro fragmento de qué canción de este Scarlet Visions. Para que avancemos, muchachos, quiero que reiteremos el concepto de esta carátula, además porque pareciera que hay un diálogo, es como estas salas, no sé si son claramente unas salas de mariposa o no parecen de mariposa, aquí hay una crisálida, pareciera que ahí como que se establece una conexión. ¿Cómo se conectan estos, digamos, conceptualmente estas dos carátulas? Lo que te decía, la locura de la época de nosotros de experimentar y de hacer un montón de cosas y de aprovechar el talento de los diseñadores que teníamos en el momento, como Juan y como Lolo. Entonces, claro que sí, parte del BT es la hoja de vida, de ahí seguimos con el Scarlet Vision, que es la visión de todos nosotros, que se volvió una visión más dolorosa, más de sacrificio, vamos creciendo, vamos teniendo más responsabilidades, y entonces ¿qué vamos a hacer como entrega con el grupo? Que de ahí parte, por decir, en ese segundo trabajo no está ya el bajista del primer trabajo, Johan, que fue el segundo después de mí en la creación de Gaia, ¿correcto? Y sale como listo, tenemos la crisalia, tenemos la madre que es el tronco que nos está mirando, ahora tenemos es que movernos, ¿cómo nos vamos a mover? Entonces una mariposa, esa es una imagen de Lolo, ese es él, y ya se montó con las alas y con todo esto a volar. Pero es ardoroso, pues, o sea, que hay... Sí, es una locura, eso es Juan es un cráneo, y Lolo también lo es, y llega ahí y empieza a mezclar los dos como tal, ¿correcto? Entonces, estamos naciendo, nos mostramos quién está detrás, y estamos volando con nuestras ideas y todo esto, con
los pensamientos y nuestra visión oscura de todo lo que estaba pasando.